Bueno, y otro tip, y esto yo creo que ya lo hemos hablado en otros videos, mas sin embargo es muy importante porque un buen vendedor tiene todas esas características y vamos a irlas recogiendo. Entonces, dentro de la importancia, incluso ayer escuchaba algo de un mal vendedor, y un mal vendedor es el que llega impuntual, es un vendedor es que no llama a tiempo. Entonces, ten en cuenta esa parte. Un buen vendedor es una persona disciplinada, una persona que entiende el valor del tiempo, que está para sus usuarios en su show con la mejor disponibilidad, pero es una persona puntual, que si le dijo a un usuario nos vemos a tal hora y sabemos que estamos hablando con personas americanas, que yo siempre hago esta comparación, más que cuando tuve la oportunidad de vivir en Venezuela, pues allá manejan el nivel de irresponsabilidad al doble que en Colombia, y más con el tema del tiempo. Entonces yo siempre que llegaba allá y tenía una cita, yo le decía, bueno, dime a qué hora nos vemos. Ah, que a las 3, yo listo, pero dime a las 3 americana, 3 colombiano, 3 chama. 3 venezolanas, ¿cómo así? Yo, pues sí, si es americana, normalmente nos vemos a las 2:50, 3, por tardar, o sea, tarde llegar a las 3. Si es colombiana, llega más o menos 3:30, 3:20, 3:30, 3:40. Si es venezolana, llega a las 4, 4:30. Entonces, esto debemos de tenerlo claro, que no estamos ni en Colombia ni en Venezuela, nuestros usuarios tenemos que pensar y americanizarnos, o pensar que también tenemos personas en Europa y en Estados Unidos, en las cuales allá hay una cultura diferente. Y allá sí se aprecia demasiado el tiempo, incluso allá te quedas mal en un horario, esa empresa no te vuelve a contratar. Y los que han trabajado con empresas de Estados Unidos lo saben. La exigencia y el nivel de respeto de tiempo que tienen esta clase de personas. Entonces, si quiero ser un buen vendedor, debo respetar el tiempo de mis usuarios. Que si estoy en un show, ellos están ahí, voy a respetar su tiempo, voy a hacer todo lo posible para que ese tiempo que ellos están invirtiendo en mí y que yo estoy invirtiendo en la cámara sea siempre, digámoslo, de la mejor calidad y con una excelente atención. Entonces, entonces vamos a tener esto muy claro. Siempre puntualidad y disciplina en mis shows, ¿ok? Eso que no se te olvide porque es algo, una de las características que tienen los buenos vendedores. Yo identifico mucho así las personas también en su puntualidad, dice mucho de una persona. Entonces, siempre respeta el tiempo de tus usuarios. Bueno, algo que también nos ayuda mucho a los vendedores es el entusiasmo. El entusiasmo es contagioso, no es lo mismo que si yo estuviera haciendo este video. Hola muchachos, hoy tengo mucha energía y les quiero expresar mucho entusiasmo para que tengan buenos resultados. O sea, usted diría, ¡qué pereza este man! Entonces, ahí es donde el entusiasmo es contagioso. O sea, si yo llego con una alegría, independientemente de los problemas que tenga, independientemente de todo lo que haya pasado en el día, de que si está duro, que si está bueno, ellos esperan un buen trato, esperan una sonrisa, esperan entusiasmo. Vuelvo al mismo, un buen vendedor, y lo sabemos en un almacén. ¿Cómo te recibe en un almacén un buen vendedor? Con una sonrisa. Imagínate llegar al almacén y como que la persona mirando el celular por allá, es que, sí, ¿qué necesita? O lo mira así como que, sí, ¿usted qué necesita? Usted dice, hey, ¿qué? Hasta luego. Pero si al contrario llega, bueno, sí, cuéntame, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarte? Bien pueda. Entonces, siempre vamos a estar en esa exposición, en esa actitud de un buen vendedor. Y un buen vendedor siempre está con una sonrisa para dar lo mejor, porque no sabe el usuario que hay atrás. Y esa sonrisa puede que cautive a un buen usuario y puede estar generando, no sé, me puede estar perdiendo unos 50, 100 dolaritos por regalar una buena sonrisa. Entonces, ¿por qué no tenerlo dentro de nuestros hábitos? Que siempre que yo me veo frente a la cámara sonrío automáticamente, porque sé que la mejor forma de atender a una persona, incluso es recomendado cuando vas a hablar por WhatsApp, cuando vas a hablar por el celular, que sonrías, porque el tono de tu voz es diferente y lo va a decir en un tono, digamos, que entusiasma a la otra persona y contagia, y eso hace que la persona quiera quedarse en tu habitación o en tu room. Entonces, ten muy claro eso. Vamos a sonreír como un excelente vendedor. Incluso está comprobado que los vendedores que sonríen venden el 20% más. Sí. Entonces, si ya sé que las estadísticas también están a mi favor, si soy un buen vendedor y sonrío, entonces, porfa, hazlo. Sí, que es que mi personalidad es seria. Sí, pero estamos actuando. Y acá estamos, digamos, de alguna u otra forma, buscando entretener a nuestros usuarios. Y es muy difícil que se entretengan con una persona haciendo mala cara. O sea, de 38 ahí largo ahí, que es que mi cara así, ¿no? Yo sé, pero esfuérzate por tener otra cara un poco más agradable y que dé más familiaridad para quedarme ahí, para que yo diga, uy, qué rico, esa arena está disfrutando de su show, yo quiero quedarme, porque en realidad
emana ese entusiasmo. Bueno,